Nos disponemos para que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente, nuestro corazón y todos nuestros sentidos. Ven Espíritu Santo con tu luz. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti, Señor. Regálanos, Dios mío, el don de la sabiduría. Regálanos, Señor, la capacidad de entender, de comprender y de saber asimilar con humildad, con fe y alegría las santas escrituras y lo que ellas contienen. Regálanos, Dios mío, el don de entendimiento, Señor, para que comprendiendo tu palabra nos animemos cada día en practicarla. Dios mío, regálanos el don de la sabiduría, Señor, y la capacidad de amar cada día más a nuestros hermanos, de amarte a ti, Dios mío, sirviéndote con alegría, con humildad y sirviendo a nuestros hermanos con total entrega, con un corazón abierto, con un corazón caritativo. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Qué alegría poder compartir en este día que el Señor nos regala las Santas Escrituras. Un abrazo para todos en el amor de Dios y nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 21 al versículo 30. Hermanos, ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado, por alto esos pecados en el tiempo de la paciencia de Dios. Actúa así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada. ¿En virtud de qué ley? ¿De la ley de las obras? No, sino en virtud de la ley de la fe. Pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? También lo es de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 47 al 54. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas,
derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, le digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tentándole a Jesús y colocándole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tu palabra, Dios mío, por la acción del Espíritu Santo, actúe en nosotros, Señor, para que cada día nos acerquemos con un corazón humilde, puro, libre. Que tu palabra, Dios mío, nos anime cada día para que, guiados por tu luz, podamos amar a nuestros hermanos y podamos servir con alegría. Amén. Mis queridos hijos, reciban todos un cordial saludo de alegría, de paz. Hoy, donde el Señor nos habla a través del apóstol Pablo en esta carta a los romanos, Pablo comienza diciendo: Dios no hace distinción de personas. Y es muy cierto, Dios no hace distinción. Pablo le escribe a los romanos de aquel entonces, a los cristianos que habitaban Roma. Hoy se dirige a ti y se dirige a mí, a cada uno de nosotros. Para Dios no existe distinción, que si este es rico, si aquel es pobre, si este muchacho, esta muchacha, este señor, señora tiene un doctorado, una maestría o trabaja como zapatero. Dios nos mira todo con corazón de padre, nos ama con corazón de madre. Es un papá con corazón de madre. Y lo que le dice Pablo a los romanos es tan profundo. Dios no hace distinción. Primero. Segundo, habla de la fe y de las obras. Ojo, hay que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pablo está hablando que somos justificados, es decir, somos salvados, somos salvos por la fe, no por las obras. Pero Pablo no está hablando de las obras de caridad. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos encontramos personas que afirman que solamente por la fe ya estamos salvos. Y lo que está diciendo Pablo es: somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Las obras de la ley no justifican a las personas. Las obras de la ley. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Repito, reitero, Pablo no está hablando de las obras de caridad. Pablo no se está refiriendo a visitar a los enfermos, no se está refiriendo a dar de comer al hambriento, a compartir el pan con el que no tiene, a vestir al que está desnudo, a visitar a los enfermos, a acompañar a los que están en la cárcel. No, Pablo no está hablando de las obras de caridad, está hablando de las obras de la ley. Y estas obras de la ley se refiere a las más de 600 normas o preceptos que estaban en la lista o en el manual de los judíos. Que tenían que lavarse las manos antes de comer, que no podían caminar más de tantos pasos en día sábado. Todas estas normas, que eran más de 616 normas o preceptos, tenían a los judíos prácticamente maniatados, porque se aferraban a las normas, a las leyes, y olvidaban lo más importante, que es el amor, la caridad, el derecho. Por eso Jesús, en estos días escuchábamos en el Evangelio que Jesús criticaba a los fariseos, a los escribas, y le decía el Señor: ustedes se aferran a la ley y se olvidan de lo más importante, que es el derecho y el amor de Dios y el amor a los hermanos. Entonces nos queda claro, ¿cierto? Nos queda claro. Reitero, Pablo primero nos habla de la importancia de tener presente que todos somos importantes para Dios. Hoy en esta parte de la carta, Pablo hace referencia fuerte sobre eso. Dios nos ama a todos, indistintamente. Segundo, somos justificados por la fe en Jesucristo el Señor. Sí, somos justificados por la fe.
no por las obras de la ley. Pero ojo, tengamos que en cuenta lo que dice Jesús. Mateo capítulo 25, Jesús dice: vengan a mí, ¿quiénes? Bendito de mi Padre, ¿quiénes? Los que practicaron la caridad, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y fueron a visitarme. Luego, las obras expresan lo que hay en el corazón. Por eso el apóstol también va a decir: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, las obras son expresión de la fe y de lo que hay en el corazón. Luego, Pablo no está diciendo que las obras de caridad son innecesarias y quedan nulas, no. Repito, las obras de la ley. Esas obras de la ley son las que a las que Pablo está haciendo referencia. El Evangelio de hoy se dirige a cada uno de nosotros, no solamente a los fariseos y a los escribas de ayer, sino a toda la humanidad. Jesucristo también habla de una manera tan concreta, tan firme, y Jesucristo le dice a ellos, se refiere a ellos y les inculca, porque miren que en esta parte del Evangelio de Lucas, Jesús, siendo muy concreto y siendo muy directo, Jesús le dice a ellos: ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres, se convierten en testigos de lo que hicieron sus padres y los aprueban. Y Jesús dice: por eso la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas. Termina diciendo el Evangelio de hoy: los escribas y fariseos, al salir de allí, comenzaron a acosar a Jesús, preguntándole y colocándole cascaritas para ver en qué hacían caer a Jesús. Es decir, el Señor les está diciendo a ellos: sus padres cometieron errores, pero infortunadamente ustedes también siguen cometiendo errores. Es decir, no han mejorado, se han mantenido en el error, en el pecado, y se siguen manteniendo ahí. Sus padres mataron a los profetas, mataron a los enviados de Dios, y ustedes le hacen mausoleos a los profetas, reconociendo que los padres de ustedes cometieron graves errores, pero ustedes lo siguen cometiendo. Es ese mantenerse en el pecado, mantenerse en esa contumacia de seguir cometiendo los mismos errores. No somos perfectos, eso lo tenemos muy claro. Nosotros no somos perfectos. Pero una cosa es que uno diga: bueno, me equivoqué y voy a mejorar, voy a esforzarme por salir de este pecado, de este error. Y otra cosa es que la persona siga, caiga y siga cometiendo los mismos errores, pecados, y haciendo daño a quien tiene al lado, a los hermanos. Termina diciendo el Evangelio lo que escuchamos ahorita: ellos salieron ofendidos. ¿Quiénes? Escribas, fariseos y los líderes religiosos y políticos. Y querían colocarle cascarita, y le colocaron cascarita a Jesús para hacerlo caer, para ver qué decía el Señor y tener de qué acusarlo, tener de dónde agarrarse para acusar a Jesús. Pero el Señor no, porque es la sabiduría que se ha encarnado. Mis hijos, que nosotros no seamos jueces de nadie, que en este día miércoles, hoy 16 de octubre, nos quede como reflexión tener muy presente lo que dice Pablo: que Dios nos ama a todos, que somos justificados por la fe en Jesucristo y por las obras de caridad que manifiestan la fe y el amor a Dios. Esas obras de caridad que nos llevan al encuentro de los hermanos, a amar a los hermanos, a perdonar, a practicar la caridad y la solidaridad. Y que el Señor nos enseñe cada día a mantenernos en la fe, que nosotros vivamos una vida íntegra, entregada a Dios y a los hermanos, que no seamos jueces de ninguno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Un abrazo
y feliz día, feliz miércoles para todos. Bendiciones.